Buenas noches, Rocío. Te vemos más adelante cuando pidamos las interacciones de la teleaudiencia en redes sociales. Vamos a comenzar con nuestro primer segmento de entrevistas. Usted veía anoche el anuncio del Ministerio de Comunicaciones que se cayó el puente Santa Rosa en Mayuelas, Zacapa. El puente que comunica con el Atlántico, con el norte del país, con un puerto y que ha causado estragos con el tráfico vehicular este día, a pesar de que quedó ya parcialmente habilitado el paso. Pero vamos a aprovechar para hablar de las infraestructuras del país. Hay 180 puentes que tienen riesgos, que tienen problemas en su infraestructura y de eso vamos a conversar. Tenemos en nuestra mesa al ministro de Comunicaciones, Aldo García, y también a Fosco Loliano, director de la Comisión de Puentes de la Cámara Guatemalteca de la Construcción. Señores, bienvenidos. Carmen Ortiz me acompaña esta noche para arrancar con las entrevistas. Claro que sí, Paola, buenas noches. Y bueno, vimos que ya está semi-habilitado el paso por este lugar, señor ministro. Las causas son variadas, según entiendo, de qué fue lo que pasó ese día. Hubo 2 accidentes de tránsito. Este segundo fue el que terminó de colapsar, con el que terminó de colapsar el puente, además de las lluvias, erosión y demás. Pero como se dice en temas ambientales, el que contamina paga. En este caso, ¿quién va a pagar por esto, siendo que es claro que hubo varios responsables? Bueno, en principio, la falta de personas que estemos atentos a todos estos percances y tener gente como Provial a disposición que eventualmente cuando hay un evento podamos socorrer, pero también deducir. Eso hace que el día viernes que prácticamente hubo el primer percance, no tenemos en este momento cómo deducir una responsabilidad a esas personas. Vamos a seguir la investigación, pero ahorita mismo no tenemos. En el segundo sí. En el segundo sí, el chofer del transporte se le detuvo, llegó el Ministerio Público, hizo una auditoría de la cantidad de sacos que llevan, son 1.300 sacos, cuando debe haber llevado 500 en su plataforma, iba sobrecargado. Y entonces ahí lo que hemos llegado hasta este día a deducir son 500.000 quetzales, entre su seguro que tiene el vehículo y esto y un puente hasta no ahí. Eso? No, esta reparación que vamos a tener, que la hemos dividido en 3, la hemos estimado en 40 millones de quetzales, que son 3 momentos. Primero, construir el badén, que eso tenemos que pagarlo. Eso lo hizo la empresa Codico, que nos socorrió de inmediato, que es uno de nuestros contratistas de Covial. Luego tenemos el puente Bailey, que si bien es cierto, tenemos uno, y el disponer de ello también supone un costo y un gasto que tenemos que hacer. ¿Cuándo va a estar el puente Bailey? Eso lo empezamos a trabajar el día de mañana, esperamos que en unos 10, 12 días tenerlo habilitado y luego vamos a reconstruir el puente, que tenemos unas vigas que por suerte las teníamos ahí, pero también eso tiene un costo porque en su momento invertimos en eso. Entonces creemos que en unos 60, 75 días vamos a tener el puente de vuelta nuevamente, el original. 2 meses y medio, por 2 lo menos. meses y medio. Don Fosco Loliano, cuando usted ve ese problema que hubo ayer, ¿lo atribuye a la mala suerte de 2 choques contra una misma estructura o es el estado en el que se encuentran los puentes que ante un accidente de este tipo colapsan? Bueno, realmente yo pienso que en el país existe una gran cantidad de puentes que pudiera decirse están en proceso de deterioro, ¿verdad? Esto es, por ejemplo, fueron diseñados para cargas menores de las que les pasan normalmente y como ustedes saben, pues los puentes en especial como estructuras son sujetas a cargas cíclicas. Eso quiere decir que le pasan y le pasan y le pasan cargas encima y eso los van fatigando y los van haciendo más vulnerables. Esto que sucedió en el puente de Mayuelas, pues fue un accidente, ¿verdad? Y un accidente muy lamentable porque se conjugaron como muchas malas vibras que llevaron a que el puente colapsara, ¿verdad? Y pues esto obviamente puede suceder en otras estructuras de igual forma. Ahora acá, ¿hay alguna manera de controlar ese sobrepeso del cual hablaba el señor ministro? Porque
ahora colapsó un puente, pero el peligro incluso es para el mismo piloto que llevaba esa carga, es incluso para otros automovilistas. El peligro es muy grande. ¿Qué tipo de control se tiene sobre el transporte pesado, si es que existe alguno? Actualmente creo que no están funcionando las básculas. Unas básculas sí las estamos teniendo, tenemos básculas móviles, por eso hemos hecho operativos, sobre todo por el tema del puente Belice, que era en principio nuestra mayor preocupación. Y luego tenemos un contrato que venció, que ya lo estamos reactivando con una nueva licitación, que lo hacemos a través de Covial, todas las básculas del país. Pero la legislación nuestra establece que son 57 toneladas. Y hemos tenido vulnerabilidad por muchos transportistas de estas 57 toneladas. Están circulando. En este caso se sobrepasó esas toneladas, ¿qué tipo de sanción, además de esos 500.000 que usted dice que lograría obtener para reparar el puente, hay otra sanción adicional? No, económica no. Lo único que tenemos es la boleta que damos en donde certificamos que el peso está excedido y lo podemos detener y él tiene que trasegar en un momento dado si nosotros lo detenemos. No puede seguir circulando si al pasar por la báscula pasa con un peso mayor. Pero piensa uno también, por otro lado, la productividad del país. Significa que ese vehículo está transportando algo importante o en gran cantidad, un alto volumen de algo que seguramente le sirve a alguien en su economía y también para la de la región. Esta carretera que comunica a todo Petén, a todo Puerto Barrio, Zacapa, ¿se da abasto para el tráfico vehicular que hay? ¿No debería ser tan caótico que por caerse un puente prácticamente quede paralizada media país? No, ya no se da abasto. ¿Cuál es el plan a mediano o largo plazo? Nosotros tenemos ahorita con Taiwán la carretera que estamos haciendo de Sanarate al Rancho, a 4 carriles, y luego hemos vuelto a acudir a Taiwán para ver si tenemos nuevamente la colaboración de ellos para hacer 4 carriles hasta Puerto Barrios. Ya es insuficiente la carretera. Veamos lo que pasó ahora. Con 2 carriles no se puede hacer absolutamente nada. Tenemos que ir ya a 4 carriles. Y de hecho pasan cargas ahí, cargas grandes, ¿verdad? Pero lo que sucede es que los puentes se diseñan generalmente con unos factores de seguridad bastante altos. La lástima es que, como este caso mencionaba hace un rato, a veces suceden varias cosas a la vez que ocasionan el accidente, pero de hecho los puentes sí están siendo sujetos a cargas mayores de las que fueron diseñados originalmente. Eso sin considerar también que en algunos casos podrían estar mal hechos. Yo no digo que este pueda ser el caso, aunque la Contraloría de Cuentas ya dijo que va a hacer una auditoría para ver si efectivamente el puente fue bien construido. Puede haber este tipo de situaciones también, ingeniero. Eso es un poco difícil porque realmente en esas rutas principales generalmente se trabajan, haciéndoles un poco de historia, existió la Dirección General de Caminos en su tiempo de oro, digamos, donde se hacían los puentes de una manera espectacular, ¿verdad? O sea, se revisaba, se chequeaba, se ponía todo en orden, cosa que posteriormente fue como deteriorándose y se empezaron a hacer puentes por muchos lados, quizás sin ninguna o con muy poca supervisión. Y se gastan los puentes, y le hago esta pregunta desde mi ignorancia, porque por ejemplo el puente El Jobo que se les cae también, ¿es proceso de un deterioro o es porque se le pone demasiada carga de la que tiene capacidad? No, el puente El Jobo es un puente que fue diseñado hace más de 50 años. Entonces, usted comprenderá que los mecanismos o los diseños se hacían de una manera distinta. Se usaban otras metodologías, se usaban otras cargas. Eso ocasiona que ahora el puente El Jobo pues tiene que estar sujeto a una readecuación a lo que realmente ahora puede soportar, ¿verdad? ¿Preocupa el estado de los puentes, ministro? Ya usted mismo lo mencionó, el puente de Belice. Ahora tuvimos este otro caso por una situación completamente fortuita, pero
Además de eso es la red vial, una red vial que está bastante maltratada. De hecho, ya la Coordinadora Nacional de Transportes no ha descartado suspender el servicio, entre otras causas, precisamente por el mal estado de la red vial. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Fue una sobresaturación de agua, las lluvias, poco presupuesto? Bueno, yo creo que primero una red vial que no se le dio mantenimiento desde abril del año pasado, en donde pues el país tiene un cambio radical. ¿Cuándo renunció el ministro? Cuando renuncia el ministro, se empiezan a marchar varios, se empieza a darse todo ese proceso que se dio en Guatemala de cambio, y a raíz de eso pues ya se cae una falta de mantenimiento, y ahora en nuestro gobierno nos ha costado arrancar un poco todo este tema, porque la ley de compras y contrataciones que entra en vigencia en noviembre, pues ya sí es una limitante seria, ya no podemos atender emergencias como esta. Nosotros habíamos contratado a la empresa Codico porque teníamos que hacer algunos mantenimientos, sin embargo, tuvimos que, por suerte, tomarla de momento. Si no hubiera estado Codico ahí, yo de verdad que si usted no hubiera podido solucionar tan pronto el problema. Me hubiera costado muchísimo, porque teníamos casi 20 kilómetros de cada lado para poder pasar, y él tiene su sede en Puerto Barrios. Están vistiendo un santo y desvistiendo a otro prácticamente, ministro. Vamos a hablar de carreteras y también de las que están en peor estado, pero antes hacemos una pausa mientras también recogemos sus opiniones en redes sociales. A las 8:45 es la etiqueta con la que usted puede participar en Twitter y Facebook. Ya regresamos. Y seguimos conversando de puentes, de los que se caen, de los que tienen riesgo y también del estado de las carreteras. Pero vamos con Rocío para leer sus comentarios. Un tema que ha dado mucho de qué hablar a través de nuestras redes sociales, Paola, así que comenzamos a revisar cuáles son los comentarios de nuestros televidentes. Raúl nos dice: puentes y tramos destruidos apenas en un par de inviernos. La obsolescencia programada es un negocio redondo. Garavito Derecha: toda la gestión de Sinibaldi tiene que ser auditada. La de Rabé y cada ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda. Vicky R: la autopista a Puerto Quetzal y de Escuintla a Siquinala, pésimo estado. Estuardo Barrientos: la red vial en un estado lamentable, 100 años de atraso, debe renovarse totalmente, urge. ¿Cuándo van a darle mantenimiento a las carreteras si todos seguimos pagando impuestos de circulación? Es la opinión de Alexa Loren. Sergio Campos: no hay semana que no haya un accidente provocado por transporte pesado en esta carretera. Yo la transito cada 8 días y es peligrosa. Son estos los comentarios que tenemos ya a través de nuestras redes sociales. Recuerde que en Facebook y en Twitter nos puede encontrar como Canal Antigua. Paola y Carmen. Gracias, Rocío. Seguimos conversando con el presidente de la Comisión de Puentes de la Cámara de Construcción y con el ministro de Comunicaciones. Ministro, hace unos días hicimos un sondeo aquí en el canal sobre cuál era la carretera que necesitaba prioridad en reparación. Y hubo muchas respuestas, pero muchas sobre Jutiapa. Incluso anunciaron que iba a haber protestas porque está desastrosa. Entre su lista de 10 carreteras en mal estado, ¿cuáles son las más prioritarias aparte de esta? Esa es una de ellas. Hoy hablé con los comunitarios, llegaron, pues prácticamente los convoqué porque es justo hablarles y decirles qué es lo que está pasando. Me comprometí a que el 14 de octubre yo tendría que hablar con la empresa Sigma, que ya tiene ese contrato, ver de poderla rehabilitar. Ahí tengo el inconveniente que es un contrato del año 2007, tenemos unas deudas que pagarle a Sigma, y esa fuente que utilizo es la fuente 11, que es dinero que cobra la SAT de los impuestos que pagan todos, y ese dinero que puede ser eventualmente para salud, educación, cuesta eventualmente que en finanzas pues me puedan acreditar para carreteras, porque para eso tenemos préstamos. En este caso específico yo estoy haciendo la gestión ante finanzas, que ya tengo algún ofrecimiento de ellos, y poderles cumplir a esos comunitarios y arrancar con esa carretera. Esa es de las que más me preocupa, porque es una frontera, es un ingreso de mercadería, salida de mercadería, y tenemos que darle prioridad a esa carretera. ¿Cuál es la situación real del puente de Belice, ingeniero? Bueno, esa es una pregunta muy interesante. El puente de Belice pues ha tomado como relevancia en los últimos tiempos por muchas razones, ¿verdad? Creo yo que es un puente que es un ícono en el país
y que es un motivo de estudio especial, ¿verdad? Más que todo por sus características, un puente que fue diseñado en la posguerra, digamos, con estructuras de buenísima calidad. De hecho, eso lo demuestra que está funcionando y pues se usaron factores también importantes. De hecho, hace poco de la Universidad Mariano Gálvez se hizo un estudio muy importante que creo yo que es un estudio básico. ¿Y a qué conclusión llegó? ¿Es un puente seguro todavía de transitar a pesar de lo que se había dicho? Realmente el estudio a lo que llegó fue a determinar algunas situaciones críticas del puente, por ejemplo, piezas que están sobrecargadas o situaciones de ese tipo, pero falta todavía un complemento que es el hecho de analizar con pruebas no destructivas todo el resto del puente, porque obviamente usted cuando modela un puente en un programa de computadora es muy distinto a que le meta los datos de su manual o de su libro a lo que vaya al puente y haga pruebas para determinar qué es lo que realmente está sucediendo en la estructura. Pero creo que ya los pasos que hay que dar se están dando. Y esto va a tener que ser a no muy largo plazo porque es un puente que tiene ya mucho tiempo de vida útil y que tiene que ser intervenido tarde o temprano. El tiempo se está agotando y yo quisiera hacer una pregunta para que me la contestara muy brevemente porque creo que Paola tiene otra y es, ¿hay algún tipo de justicia impositiva en el pago del mantenimiento de carreteras? Lo pregunto porque les decía que no es lo mismo que transite un vehículo liviano a que transite el vehículo de carga pesada. Y pagamos un impuesto en las gasolinas que es para mantenimiento, pero al final ¿no será que quien más arruina las carreteras y quien más transita con mayor peso tendría que pagar más, ministro? Bueno, podría ser, es una solución para darle realmente mantenimiento. Hoy, por ejemplo, tenemos 6 meses de zafra, 6 meses de no zafra. Luego tenemos transportación de varios materiales y tránsito liviano. Hoy no tenemos una legislación que pueda, por ejemplo, cobrar alguna cuota adicional al que transita con mayor carga que al que lo transita. Hoy no estamos. Ministro, así. para cerrar, para el que va a viajar mañana hacia el Atlántico, ¿con qué situación se va a encontrar y hasta qué vehículos pueden pasar? Todo tipo de vehículo. Ya habilitamos 2 carriles, pueden pasar como que si estuvieran pasando por el puente, sin ningún problema en el badén que se tiene. O sea, hay tránsito normal, siempre estamos con el cuidado, está Provial trabajando con nosotros, está la PNC y la PMT de Hualán, que todos estamos trabajando unidos para que evitar ahora más percances, ¿no? Otro problema, ¿verdad? Muchas gracias, ministro. También al señor que nos acompaña de la Comisión de Puentes, don Fóscolo. Muchas gracias, don Fóscolo Oliano. Y a ustedes también por acompañarnos. Vamos a volver con el otro segmento de entrevistas en breve. Ya regresamos.